Hola, ¿qué tal compañeros? Les habla su servidor Nils Skoglund. El día de hoy, unos expertos en el área de cada disciplina les vamos a dar nuestro punto de vista y vamos a responder una serie de preguntas para que ustedes se adentren más en este mundo y sepan tal vez hacia dónde quieren encaminar sus conocimientos. Hoy nos acompañan Víctor Manuel Tenorio y Aldo Lucio. Nosotros vamos a realizar una entrevista donde vamos a intercambiar papeles entre el entrevistado y el entrevistador. A continuación, procederemos con la entrevista y vamos a iniciar con el licenciado Víctor. ¿Qué estudiaste y a qué te dedicas actualmente? Bueno, licenciado Nils, yo estudié la carrera de acondicionamiento físico y actualmente me dedico a ser entrenador en un gimnasio. Licenciado Aldo, nos gustaría saber igualmente qué fue lo que estudió y actualmente a qué se dedica. Hola, buenas tardes a los dos. Yo estudié la carrera de acondicionamiento físico y recreación. Laboro como entrenador en gimnasio y como entrenador personal en el ámbito deportivo, que es más enfocado al área de fútbol. A continuación quisiera preguntarle al licenciado Nils en dónde fue su estudio académico y actualmente en dónde labora. Bueno, yo estudié en la Escuela de Ingeniería Educativa. En ella me desempeñé como acondicionador físico y recreador. Y actualmente soy entrenador en un gimnasio. Ahí los entreno, les pongo sus rutinas y pues es lo que nos gusta. Víctor, por favor, dime, ¿por qué decidiste trabajar donde te encuentras actualmente? Bueno, licenciado Nils, esto se debe a, como la mayoría creo que tenemos amor al gimnasio, se debe a una adolescencia en la cual un joven de 16 años le empezó a indagar entre los gimnasios para mejorar su forma física y verse un poquito mejor. Ya entrando en los gimnasios empezó el amor por el deporte, el amor a lo que fue entrenar con pesas y como usted sabe todos los eventos que pueden llegar a ver, físico-culturismo y muchos deportes más ligados a un gimnasio, fue el amor y eso fue lo que hizo que yo me especializara en el deporte más que nada. Podemos ver también que quisiéramos saber un poco, licenciado Aldo, usted cuál fue su motivo por el cual decidió estudiar esa carrera, qué fue lo que lo motivó en el deporte. Ok, bueno, para empezar te voy a contar una anécdota. Yo quería estudiar medicina, pero se me complicaba, quería especializarme en cirugías plásticas. Tengo mal pulso, pero una de mis pasiones en la adolescencia era el fútbol. Quería ser profesional, pero pues ciertas circunstancias me pidieron, por ejemplo mi estatura, la falta de ingresos económicos de mi familia y todo eso. Pero siempre me quedé con la idea de que quería ayudar a los demás a lograr sus metas, ¿sabes? Y por eso me encanta lo que viene siendo como entrenador, igual en el área de fútbol, para ayudar a los jóvenes a desarrollarse más. Y licenciado Nils, ¿cómo nació su pasión por esto? Bueno, en realidad todo comenzó en la prepa. Yo tenía un profesor que siempre en las clases, cuando nos ponía a hacer los ejercicios, siempre me decía, oye, solo vienes a jugar. Y pues después de mucho rato y repetirlo, un día me dije a mí mismo si de verdad quería que me vieran por ese lado, si quería que me vieran como el holgazán que nada más hacía las cosas por hacer y que ni le echaba ganas. Entonces un día me dije, ¿sabes qué? Vamos a echarle todas las ganas, vamos a ponerle todos los kilos. Y me presenté al día siguiente con toda la actitud, empecé a hacer las cosas con la máxima actitud posible y cuando me fui dando cuenta, mis compañeros lo notaban, le decían, oye, ¿sabes qué? Le echas muchas ganas, lo haces muy bien, los profes también lo empezaron a notar y pues ya cuando yo iba terminando la prepa es cuando empecé a darme cuenta de que era lo que me apasionaba y pues ya ahora sí que en la universidad entré a estudiar primero ingeniería y en esa carrera hubo una dinámica donde se premió al mayor deportista de la universidad y ganó ese premio. Después de ganar ese premio me di cuenta que realmente mi pasión era el ejercicio y es donde decidí
estudiar la carrera que al final fue la que me hizo feliz y es con la que estamos desarrollándonos actualmente. Pero bueno, dicho esto, Víctor, me encantaría saber hacia dónde quisiste desempeñar todos tus conocimientos de la carrera. ¿Qué disciplina fue la que decidiste pues alzar y alabar y te empezaste a ser muy conocedor de ella? Bueno, como en la mayoría de los gimnasios pasa, todos vamos a mejorar nuestra forma física y más que nada a vernos musculosos, a entrar en el mundo de la hipertrofia muscular. Entonces, al ámbito en el que más me desarrollo o más me especializo es en el ámbito del fisicoculturismo, o sea, el desarrollo de tus músculos, que tengan un gran volumen y que a la vista del ser humano te veas una persona musculosa, saludable entre comillas para muchos, que ya veremos en un momento por qué. Y más que nada fue eso, me empecé a especializar más en lo que es la hipertrofia muscular. Más que nada lo que hablamos en el gimnasio es muy común que la gente nada más vaya a eso. Pero tenemos en cuenta que también muchas de las disciplinas deportivas o la mayoría de disciplinas deportivas, el gimnasio no solo es para hipertrofiar, también se puede trabajar de diferente forma y diferentes ejercicios para explotar las el potencial de otros deportistas. No Claro. simplemente el gimnasio es para la hipertrofia. Y bueno, dado esto, también quisiera que el licenciado Aldo nos comente qué, cómo usa el gimnasio para su deporte y cuál es su deporte en el que más se especializó. Ok, muy bien. Bueno, el deporte en el que más me especialicé fue bueno, en el área de fútbol y eso te platico el por qué fue. En mi servicio social estuve apoyando y obviamente entrenando a categorías inferiores de la sub-17 y algunas de la sub-20 del extinto equipo de Lobos WAP. De ahí ves el área del gimnasio como para mejorar no solo el estado físico del futbolista, la posición en la cual se desempeñe, se tienen que trabajar diferentes factores y diferentes tipos de resistencias musculares, entre otras. También para la pretemporada es el estado físico, que todos estén al 100. Por eso fue que me envolví en esta área. Bueno, licenciado Nils, ¿cuál es su objetivo y cómo lo uniría con su preparación académica? Bueno, como ya había mencionado, estudié acondicionamiento físico y recreación y en ese momento me di cuenta que si bien me gustaba entrenar a las personas, había una pasión inmensa hacia la fuerza en sí. Entonces, creo que el objetivo que llegué a aclarar en mí mismo es que quería yo entrenar a esas personas, ver en qué pueden mejorar, cómo pueden mejorar sus capacidades en las pruebas de fuerza, cómo se pueden desempeñar mejor, ver sus puntos fuertes, sus puntos débiles y pues con el tiempo irlos perfeccionando hasta que alcancen niveles buenos para competir en algún área. Esa diría yo que es el objetivo que quiero alcanzar en todo esto. Dicho eso, me gustaría, Víctor, que ahora me comentaras, cuando una persona llega contigo y te dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser culturista, me gusta mucho esto de la competencia, me gustaría intentarlo. ¿Hay algunos factores que tú tomes en cuenta para decirle si realmente él se puede desempeñar en él? ¿O primero como que evalúas la situación, ves sus puntos débiles, en qué puede mejorar? ¿O realmente si dices, ¿sabes qué? Tú a lo mejor no te conviene esto, o ¿sabes qué? Sí, vente conmigo, yo te entreno porque tienes potencial. Bueno, licenciado Nils, sí hay factores que hay que tomar en cuenta cuando una persona llega a este momento a preguntarte o decirte que quiere ponerse musculoso como el chavo de la revista, o ya hay unos que llegan más centrados y te dicen yo sí quiero competir. Aquí hay que diferenciar más que nada el nivel de la persona, o sea, su nivel físico que tiene, porque supongamos te llega un novato que nunca ha pisado un gimnasio, un adolescente, 16, 15 años en adelante, o ya igual señores o personas más grandes
que te digan que quieren estar como el chavo de la revista o el que vieron en Instagram ahorita con las redes sociales. Y pues no es romperle su motivación que llevan por entrenar, pero sí es como de ir evaluando los pros y los contras que puede tener el cuerpo que quieren. Y más que nada esto va psicológico, ¿no? Puede llegar el muchacho muy motivado para estar musculoso, pero tiene que entender que esto es un proceso muy largo. No es como de que llegas, entrenas y en un año ya estás como él. Es un proceso muy largo que mucha gente no llega a aguantar. Es muy difícil y lo sé por experiencia. Y pues sí, te digo, evalúas a la persona, no le quitas esa inspiración, pero sí le vas diciendo, mira, vamos a empezar así, despacio, tómatelo con calma, que esto no llega de la noche a la mañana, en un año apenas y vas a ver tú los resultados siempre y cuando trates de cuidar tu alimentación, más que nada alimentación y entrenamiento, descanso, y así nunca romperle la motivación porque es como si le quitaras las alas a un niño que quiere volar. No, hay que empezar poco a poco. Ya con el tiempo la persona se irá dando cuenta, en realidad uno mismo le va enseñando de qué trata entrenar y de qué trata la musculación, el trabajo de hipertrofia. Y pues más que nada es eso, no romper motivación, ir enseñando más que nada a la persona y el objetivo que quiere, tratar de acercarlo lo más que puede. Quisiéramos saber, licenciado Aldo, ¿usted cómo hace para seleccionar a los niños que en realidad quisieran ser un jugador profesional? Ya logramos ver que tenemos grandes deportistas en el fútbol como Messi, Cristiano Ronaldo y muchos niños tienen ese afán. ¿Hay algo que evite que un niño pequeño pueda llegar a esos niveles aquí en la ciudad, el país de México más que nada? Bueno, como me lo planteas, te comento, en México el fútbol es uno de los deportes principales de los cuales se practica. Desde las visorías, desde fuerzas básicas, igual desde niñitos puedes observar como quién tiene buena coordinación con el balón, igual cuando conduce el balón lleva el empeine bien pegado el esférico, igual si va con la mirada arriba, son unos puntos que te ayudan a visualizar. También el comportamiento del jugador, si es cohibido, si es un líder, o sea, si puede hacer que el equipo trabaje en conjunto. Igual, en desgracia en México falta mucho apoyo a las fuerzas básicas, porque es más fiable comprar un extranjero que te cuesta un ecuatoriano, un peruano entre $50,000, algo así. Y en lugar de invertir en las fuerzas básicas, son muy pocos los equipos que realmente le dan ese plus. También está el famoso palancas, de que si tienes conocidos o si eres hijo de algún exjugador o algo así, tienes con que mayor facilidad. Realmente jugadores que tengan talento son muy pocos que resalten por ello, y es la constancia, ¿sabes? De que realmente a esa corta edad de que te metas, que te quieres dedicar a esto, es constancia, disciplina, que a veces se pierde mucho en la adolescencia por problemas extracancha, problemas familiares, algún vicio o algunas cosas. Igual puede llegar o si no, si ya estás de plano en el nivel, bueno, no tan profesional, pero ya empieza también la subida de ladrillo, que es de que cuando te la crees que ya estás listo, y podemos ver casos de que jugadores que en los mundiales sub-17 fueron grandes y hoy en día juegan en tercera división. Es muy trágico. La mente del mexicano a veces es buena y a veces es mala. Depende de cómo enfocarla para que realmente se la crea y que sea constante. Que no es simple hecho de lograr, por ejemplo, una medalla de oro ya es lo más grande que logramos, sino que saber que podemos ser mejores. Y realmente, no, licenciado Niels, ¿por qué le gusta el deporte de fuerza? Bueno, compañero, realmente cuando yo era pequeño recuerdo que un día mis papás estaban viendo la televisión y cuando me puse a ver estaban un campeonato del hombre más fuerte del mundo. Entonces me lo quedé viendo, asombrado
con los pesos que manejaban, las pruebas que hacían, el desgaste que llevaban. Y pues desde ahí me emocionó mucho, pero te estoy hablando de que en ese tiempo yo tenía unos 8 años tal vez. De ahí no volví a saber nada de esa disciplina, y ya hasta que volví a la universidad fue cuando me di cuenta realmente cómo se llamaba todo ese deporte, quiénes eran los más conocidos, los campeones, y ya es donde ya fui como que estudiando un poquito más la disciplina en sí. Pero sí, en realidad fue ya desde muy pequeño que me llamó mucho la atención. Dicho esto, Víctor, ya nos comentaste cómo haces como análisis de la gente que llega contigo para competir, pero me gustaría saber, yo he escuchado, tengo algunas fuentes donde he investigado que ya en ciertos niveles de competencia del culturismo debes usar ciertas sustancias, hormonas. ¿Tú esto se lo haces saber a ellos antes de adentrarse en él, o al principio primero tratas de que lleguen a su máximo nivel natural y ya después a lo mejor ya intentas como hacerles ver cómo va la situación? Bueno, como te comentaba, mucha gente llega aspirando a un cuerpo que sí, como mencionas, no es nada que no exista en esta realidad, y aparte hay que ser transparentes con la información, ¿no? Claro. Como te comentaba, muchos llegan y aspiran a un cuerpo que sinceramente no es natural. Un cuerpo que entrenando, comiendo y descansando bien nunca vas a obtener. Ya que sí, se necesitan ayudas anabólicas, los conocidos esteroides. Estos esteroides, ¿a qué ayudan? Pues más que nada a recuperación muscular en menos de 24 horas cuando una persona normal lo consume. Eso casi casi es la píldora de la juventud, que en realidad te cobra factura. Ahora, como me mencionabas, si se lo hago saber a las personas que quieren llegar a cierto grado de ser un deportista, pues al principio no le llegas diciendo, si él no sabe, no le llegas diciendo que necesita anabólicos. Pero gracias a las redes sociales, a la información y al internet, ya es muy común que mucha gente o muchos chavos te lleguen diciendo que si se los puedes conseguir, si es bueno que ellos consuman esteroides, pastillas, etcétera, cantidad de fármacos que en realidad uno no se los quiere dar cuando ve que su formación física no es la adecuada para empezar a consumir esas sustancias. No estoy en contra de que consuman los esteroides, pero tampoco estoy a favor a que los consuman cuando no han llegado a su máximo desarrollo muscular y también mental, porque afecta mucho también mentalmente usar este tipo de fármacos, drogas, si lo quieres ver también así. Gracias a que tiene testosterona artificial, llega a descompensar, o más que nada descompensar. Digamos que todas estas sustancias tienen que ver con un golpe psicológico. Te puedes sentir invencible al usarlas, puedes sentirte muy fuerte cuando estén en su máximo efecto estas sustancias. Entonces sí, uno no les quita su sueño, pero sí les soy muy claro que nunca se los recomendaría sabiendo que su formación física que ya tienen ya es el tope, que ya por más que sigan entrenando y comiendo bien ya no van a mejorar. Una vez estando en ese punto ya estaríamos evaluando con pruebas médicas, se necesitan mucho, estar controlando más que nada la producción de testosterona natural que tenemos, controlarla, y ahora sí podríamos entrar al uso de ese tipo de fármacos. Pero sí, Perfecto. literal, nunca se le recomienda a nadie que va iniciando ni que lleva 1 o 2 años, porque no han llegado a su máximo esplendor que puede tener una persona. Claro. Espero te haya podido contestar bien esto. Claro que Y sí. sí, a pasar con el licenciado Aldo. Licenciado Aldo, el deporte en México, ligado a lo que es el fútbol, ¿cómo ve la preparación física que llevan los deportistas de fútbol? ¿Qué nos hace diferente tanto a un futbolista europeo que uno mexicano? Pues son muchos factores. Los primeros, muchos se van con lo que igual a lo que se llama la psicología, la mentalidad. Desde ahí empezamos. Es muy diferente de que sí se puede a que
vamos a ganar, hoy se gana. Es muy diferente esa mentalidad, ¿sabes? De que el mexicano va, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y hay otras competencias como mundiales y hay otros países que realmente son potencia y vamos a llevarnos todo, o sea, vamos a ganar todo, ¿sabes? La mentalidad. Luego está lo que viene siendo el estado físico. Por diferentes tipos de etnias y todo eso, y mezclas, pues nosotros tenemos los mexicanos, el promedio es resistencia, mucha resistencia en algunos sentidos, pero por ejemplo lo que es ahora sí que la masa muscular, o en otros países sí se ve la diferencia, llámese Alemania, llámese la estatura de los suecos, ingleses, entre otros, o el mismo resistencia de los países del continente africano, como Senegal, Costa de Marfil, Camerún, o en otro donde el deporte se lleva más con pasión, ¿sabes? De que realmente juegan con una pasión, como lo que es Argentina, Brasil, la garra de Uruguay. Siento que México necesita desempeñarse desde muy pequeños y meterle la mentalidad de que se puede. Si te das cuenta, en el Mundial Sub-17 hay 2 campeonatos, pero a partir de en adelante, sabes que con que la fama, todo eso interviene, de que se la creen, de que ya se creen estrellas, y hay otros lugares de que hay jugadores que tienen 17 años, por ejemplo, Ansu Fati y así, y ya los tratan de como de ponerle un peso, decirle el nuevo Messi, el nuevo Ronaldo. Yo siento que a los jóvenes no hay que meterle la presión de que son el nuevo no sé qué. Son personas que están iniciando y que tienen que llevar su camino y escribir su propio nombre. En ese sentido también es el apoyo, ¿sabes? Apoyar a las fuerzas básicas. Muy pocos equipos son los que realmente le dan ese valor, ¿sabes? Como Pachuca, Atlas, en su caso Chivas, América, por ejemplo, con Lainez, entre otros, que lo llegó a formar, pero que inició en Pachuca. Bueno, espero haber respondido tu pregunta. Bueno, a continuación voy con el licenciado Nils. ¿A ti te hubiera gustado ser un profesional en el área de fuerza, participar en competencias nacionales, internacionales? Yo te diría que no a niveles profesionales, creo. Porque así como estaba hablando con el licenciado Víctor, también es una disciplina donde se utilizan ciertas sustancias. Entonces ya el hecho de yo entrar en ese tipo de temas me parecía que no me beneficiaba en nada a mi salud. Entonces me hubiera gustado competir, claro que sí, pero ya a niveles más amateur, donde todavía no, en estas sustancias todavía no necesitas llegar a límites físicos que no se requieren. A eso claro que sí, y todavía creo que tengo la puerta abierta hacia eso. Es algo que me gusta y sí me gustaría intentar en algún momento. Bueno, ya dicho esto, Víctor, ya nos comentaste todo esto, tu punto de vista, está muy bien. Sabemos que en el culturismo hay una parte fundamental que es tanto tú puedes crear el volumen que quieras con tu cuerpo, puedes verte muy bien, pero si no hay una buena pose, si no hay buenas posturas, puede ser el determinante para que tú pierdas una competencia. ¿Tú trabajas esto con tus atletas? ¿Cómo lo trabajas? ¿Qué les haces ver? ¿Cómo tomas ese tema con ellos? Claro, más que nada, sí, en el fisicoculturismo se maneja por poses musculares. Estas poses musculares hacen resaltar lo que son literalmente tus músculos, pero sí, tiene un gran aporte en la competencia, ya que si tú haces una pose que llegue a dejar o no lleve a dar su máximo esplendor al músculo y tu compañero con el que estás compitiendo, el de al lado, tenga una buena contracción muscular, sí llega a afectar, ya que en esto se califica simetría, que simétricamente la pose se vea bien. Muchas veces el fallo que tienen algunos culturistas novatos amateur es que no van simétricamente bien. O sea, hacen una pose como de expansión dorsal, podríamos tomarla en cuenta,
pero un codo está más arriba que el otro, haciendo que el músculo, depende del lado que esté desbalanceado, se vea menos contraído o se vea su máximo potencial. Podrá estar muy musculada la persona, podrá verse más grande que todos, pero si sus poses no son buenas, literalmente los jueces lo empiezan a descalificar. Tienes que ir bien, lo que es el tipo de rayado que lleves, muscularmente te debes de ver bien y las poses es como el 50% de lo que te puede llegar a calificar un juez. Una pose mal hecha se lleva tu trabajo de un año completo a la basura. Ya no serviría. Y esos son los fallos que muchos cometen. No solamente es entrenar. Licenciado Perfecto. Aldo, quisiéramos saber en el mundo deportivo del fútbol si ustedes en realidad utilizan algunas sustancias que ayuden a su desempeño físico en la cancha. Pues, así tal como alguna sustancia, no, porque se supone que es un prohibido porque hacen antidoping, dependiendo de entre cada encuentro ya a nivel profesional, bueno, igual categorías inferiores en alguna competencia importante se hace esto para que realmente sea, digamos, justo a la hora del encuentro. Pero muchas veces, por ejemplo, ha habido ciertas veces que dan en positivos algunos jugadores, por ejemplo, con el clenbuterol, que se encuentra, por ejemplo, en algún tipo de animales, como la res y todo eso, que pues se le pide mucho al futbolista que coma pues proteína, carbohidratos, todo eso que pues para darle energía a la hora del encuentro, pues sí llega a haber algunos casos de que salen positivos por eso. Se ha visto a nivel de la selección mexicana que fue por la comida, que no fue a propósito, y pues sí llega a afectar, pero en el área de fútbol no es así, sino es más como diferentes tipos de entrenamientos, Tabata para generar potencia, entre algunos otros. Son más los que se enfocan. Perfecto. Ok, licenciado Nils, ¿por qué en México no es tan famoso los deportes de fuerza? Fíjate que es un tema muy mencionado, pero a la vez es tanto cultural como también un factor ya también que tiene que ver con la genética y con los lugares donde este deporte es mucho más desempeñado. En Europa es un país donde se acostumbra mucho y desde tiempos muy anteriores la gente le gustaba hacer este tipo de cosas, del desafío de la fuerza. Son gente muy alta, son gente genéticamente muy fuerte, y entonces esta gente se veía muy apasionada hacia estas cosas, el demostrar quién era fuerte, quién dominaba más en alguna prueba. Entonces el tiempo y la historia fue haciendo que ellos dominaran la disciplina, y ya después Estados Unidos se empezó a interesar bastante, Canadá también empezó a interesarse un poco en este deporte, pero en México lo que pasa es que, pues ya sabemos, genéticamente somos una población que se le da más la resistencia en sí. Entonces, todos los deportes que tienen que ver con resistencia son los que tratamos de enfocar un poco más, y entonces la fuerza la dejamos a otro lado, ya que no nos interesa mejorarla o tratar de explotarla en sí. Esa sería como la respuesta. Y aparte de eso, ya dejando de lado que sea algo que se practica en otros lugares, no es muy famoso aquí. En sí nunca se hacen pruebas, por ejemplo, acá para que la gente las vea. No te encuentras gimnasios donde se pueda desempeñar la fuerza. Son muy pocos lugares, sobre todo en el DF tal vez llegas a encontrar algunos, y ese es el tema principal. La publicidad todavía no se le ha dado demasiada promoción en este país. Bueno, dejando eso, Víctor, ya me habías comentado hace rato de cómo tratas de hacerle ver al deportista que tienes que en algún momento se pueden usar sustancias.
porque quiere llegar a niveles más altos, quiere desempeñarse bien. ¿Hay algún límite que tú tengas como entrenador, donde tú ya le digas a él, sabes qué, sí puedes, tienes que consumir esto, tienes que hacer aquello, pero sí está muy en riesgo, sí tienes que tomar en cuenta que hay efectos secundarios, que los riesgos en sí que él se puede enfrentar ya al meterse estas sustancias, tú sí le haces saber que debe tomar en cuenta que si no se limita, en algún momento sí puede causarle efectos que ya no pueden, pues, de alguna manera regresar a la normalidad. Pues fíjate, sí hay un límite, no hay un límite estándar de cuando una persona ya puede usar anabólicos, como te lo digo, cualquier persona que llegue desde el primer día lo puede usar, pero ya a niveles profesionales, una persona que quiera competir en niveles altos del fisicoculturismo, a la hora de usar estos anabólicos, tenemos que tener bien en claro que ya lleva una maestría deportiva. ¿A qué vamos con esto? Ya años de deporte, perfeccionando técnicas, perfeccionando más que nada su alimentación y su tipo de descanso y monitoreándolo mensualmente, anualmente, nos vamos dando cuenta que llega a haber un tiempo en el que por más que la persona coma, por más que descanse y entrene, ya sus medidas, su peso, el índice de grasa de grasa corporal que llegue a tener ya no se ve alterado por esto. Entonces ahí es el límite en el que podemos decir, sí, damos el paso a usar estas sustancias, pero ahora es lo que te digo, viene la contraparte. Verificar que en realidad esta persona está completamente sana para usarlo. Un cuerpo bonito, un cuerpo musculado no significa que una persona esté sana. Aunque lo lleves naturalmente, puede tener enfermedades que pasan de generación en generación, puede haber por ahí algún tipo de cáncer que no se ha detectado y estas sustancias son tan potentes que desde la primera utilización puedes tener problemas gravísimos. O sea, podemos ver el colesterol, la testosterona artificial eleva muchísimo el colesterol malo que tenemos. Entonces esto nos puede llevar hasta un paro cardíaco. O sea, que esto nos lleve más que nada a situaciones que en realidad una persona normal no quisiera experimentar. Y es como te menciono, va con estudios clínicos, ¿vale? Tienen estudios clínicos muy a fondo de investigar en realidad si la persona está al 100%, si sus riñones están funcionando bien, si su hígado está en estado óptimo, ya que como son sustancias ajenas al cuerpo, el hígado y los riñones es el filtro que utiliza nuestro cuerpo para desecharlo, y si esto no está funcionando al 100%, usar estas sustancias puede ser la muerte de nuestro atleta, y ningún profesional te diría si usa esto cuando tu cuerpo no está al 100%. Y sí, al atleta se le llega a decir los riesgos que puede tener. Riesgos, como ya te mencionaba, puede ser cáncer, paro cardíaco, podemos tener también desgarres en los músculos porque como te mencionaba, estas sustancias te pueden llegar a ser invencible y al no medirte tú en tus entrenamientos puedes llegarte hasta lastimar. Te sientes tan fuerte que psicológicamente te crees imparable y el cuerpo tampoco aguanta mucho. Entonces sí, se le menciona todos los riesgos que puede correr una persona al utilizarlo y lo que muchos sabemos es que te va a cortar la vida una vez utilizándolos. Y Perfecto. Bueno, esto es un poco de riesgo de lo que puede llevar a usar esas sustancias. Y como reiterábamos con usted, licenciado Aldo, decía que según los deportistas de México de fútbol experimentaron que salían positivos en clenbuterol. Quisiera saber su punto de vista de que si en realidad usted cree que fue esa carne que consumieron o en realidad estos deportistas sí llegaron a consumir externamente el clenbuterol. Porque claro, en la carne puede que sí se condimente, bueno, que sí tenga esta molécula de clenbuterol, pero en realidad nuestro cuerpo no la filtra tan rápido, o en realidad podría presentar niveles altos. Pues en cuestiones con lo que se evaluó la selección mexicana fue en ese sentido, de que fue algo de que la comida, porque realmente fueron parámetros milimétricos de uso de esa sustancia en el organismo de cada jugador. Okay. Y en el sentido de que fueron jugadores,
puede haber una cierta inquietud porque si todos los jugadores comieron, bueno, en las mismas instalaciones y todo eso, se supone que es para que hubieran dado positivo los 23 jugadores que estaban concentrados en ese momento. Igual no sé si varía también el tipo de dieta, si cada jugador tiene una dieta específica, entre más consumo de proteína, menor o algo así. Pero te digo que a veces el deporte mexicano, en el sentido del fútbol, es como que muy oculta ciertas cosas, ¿sabes? Que puede ser de que generar chivos expiatorios, tal vez esos jugadores no se llevan bien con el plantel o con el director técnico o en algunas cuestiones. O simplemente, pues si realmente los utilizaron para mejorar, ¿sabes? Es una incógnita, realmente sí, si no, porque uno no estuvo ahí. Si, por ejemplo, en mi caso, si yo estuviera ahí presente, te podría decir realmente qué fue lo que pasó, pero aquí es entre la verdad de que dice la selección, los jugadores y la que ellos realmente saben. Perfecto. Muy bien, licenciado Nils. Como antes mencionado que me había comentado, ¿podría ser un poquito más específico cuáles son los países de Europa que son potencia en los deportes de fuerza? Mira, realmente no hay, o sea, obviamente sí hay países donde se desarrolla mucho esto. Los países nórdicos suelen ser los que se interesan muchísimo a estas disciplinas desde edades muy tempranas. Finlandia, Suecia, son países que llegas a ver a esta gente muy interesada, pero también te encuentras a rusos, te encuentras a alemanes, te encuentras a ingleses. Es una disciplina que en Europa cada vez más se va haciendo como parte de todos, ¿vale? Y pues en estos tiempos sobre todo, pues sabemos que Estados Unidos siempre ha sido un país muy competitivo y no importa qué disciplina sea, siempre van a tratar de formar parte. Entonces ya te encuentras con muy buenos competidores. De hecho, ahorita Estados Unidos también tiene uno de los más ganadores del hombre más fuerte del mundo, es un estadounidense y todavía compite. Entonces cada vez ves que más países se van adentrando, pero sí realmente Europa es como la cuna de todos estos grandes atletas, y los países nórdicos son los que desde hace más tiempo la llevan desarrollando. Víctor, sabemos que la psicología del deportista prácticamente hoy en día es algo que se le toma demasiada importancia. Tal vez antes a nadie le importaba la psicología, pero hoy en día cada vez más se da uno cuenta que si el deportista está bien mentalmente, le puede ayudar muchísimo a ganar una competencia. Tú en el área donde estás, ¿cómo manejas esta famosa vigorexia que se llega a presentar a veces en personas que les gusta mucho trabajar con su cuerpo? Bueno, más que nada, no es muy fácil detectarlo, solamente se detecta muy fácil a niveles extremos, donde ya la persona empieza a tener actitudes, tanto fuera y dentro del gimnasio, que te das cuenta, o sea, se siente muy flaco, lo que hace, luego te implica saber que ya está pasando algo aquí arriba, mentalmente, ¿no? Pero para empezar a detectarlo y cómo conllevarlo, todos tenemos un cierto nivel de vigorexia, ¿vale? Eso, desde el momento en el que tú te quieres poner mamado, fuerte o musculado, lo detectas. O sea, eso no es como de que, ya a niveles extremos ya lo tengo, no. Eso ya todos lo tenemos porque queremos parecernos al de la revista, al de Instagram que está mamado. Eso ya es un tipo de vigorexia. Pero donde se nos sale de control ya es vigorexia extrema, donde ya la persona empieza a utilizar sustancias masivamente que ya ni profesionales utilizan a esos niveles. Ya es personas que a cada momento en el gimnasio las llegas a ver frustradas, estando horas y horas entrenando. Y esto psicológicamente es que la persona ya no está bien. Ya en vez de mejorar su cuerpo lo está deteriorando.
Para detectarlo, pues sí, más que nada hablar con nuestros entrenados cuando empiezan allá a un nivel un poquito más profesional. Empezar a estudiarlos más que nada, ver cómo están motivados, ver cómo se sienten, si en realidad lo que están haciendo les apasiona. La pregunta del millón, si te sientes flaco, ¿vale? Si tu entrenado sabes que está físicamente bien y te dice, no, entrenador, yo me siento muy flaco, me siento delgado, veo a este compañero que está más mamado, ese ya es alerta. Alerta de que tu Claro. entrenado ya puede empezar a sufrir una vigorexia más extrema. En cuanto un entrenado te diga que se ve flaco y tú lo ves bien, ya vas. Ya si es un entrenado naturalmente, ahí puedes tener cuidado, ahí no hay tanto riesgo. Una persona naturalmente que te diga que se ve flaca, no le vas a decir si te ves flaco, pero sí le puedes decir es a esa donde tu cuerpo ha llegado, es tu genética, ya no vas a dar más. No desmotivarla, pero sí explicarle el nivel. Pero sí, Excelente. como dices, es algo psicológico muy importante que hay que tomar en los deportes, porque llega a ser peligroso y llega a costar la vida de la persona. Así es. Es muy feo. Y como hablábamos, licenciado Aldo, usted dice que la genética en México no nos favorece mucho porque sí sabemos que es resistencia lo que trabajamos. Hemos notado que hay muchos, obviamente muchos test. Los deportistas negros llegan a ser muy buenos en el deporte más que los güeros o la gente blanca o contra o la gente blanca europea llega a ser mejor que la gente negra. Quisiera saber ahí cuál es su punto de vista, qué si tiene que ver algo en eso, el color de piel, Pues, sin ser racista, aclaramos. y en ciertos jugadores, por ejemplo, Samuel Eto'o, Yaya Touré, obviamente aguantan un poco más lo que viene siendo las temperaturas, juegos a mediodía, entre la zancada, el momento de arrancar, mayor potencia. Pero te digo, no solo es el físico, sino también es la calidad, o sea, el manejo del balón y el control. Muchos jugadores pueden tener la potencia y a la hora de definir al arco pueden fallar o volar el esférico. Igual, por ejemplo, tenemos el caso del Mundial de Brasil, que Alemania fue el primer equipo europeo en ganar en el continente americano, en la parte de Sudamérica. Y obviamente que fueron muy grandes las temperaturas, se tenía que hacer entretiempos para rehidratarse y se vio que el brasileño que obviamente estaba jugando como de local, pero también su mayor selección estaba formada por jugadores que juegan en el continente europeo. En ese partido Alemania arrasó con Brasil, fue un escándalo, pero también ha habido jugadores de no sangre negra, por ejemplo Maradona, Messi, que han demostrado Cruyff gran desempeño no solo a nivel de potencia de arrancadas o de conducción, sino a nivel de calidad con el balón. Después te puedo decir, pero por ejemplo no ha habido ningún campeón del mundial del continente africano. O sea, si hablamos que son por su raza y todo eso, pues no. Sí ha habido jugadores particulares que sí han explotado en algunos sentidos. Por ejemplo, te puedo decir que hay países que cuentan con jugadores con origen africano, que es como vimos que ha sido el caso de la recién campeona del mundo, Francia, que cuenta con sus colonias francesas que tienen algunos orígenes africanos, nigerianos, del Congo, entre otros, que sí han sido aportes. Por ejemplo, Kanté, Pogba, Matuidi, que sí, pero en sí no hay como una raza determinada que te pueda dar el éxito. No el simple hecho de decir que jugamos con puro gente, vamos a ganar, ¿sabes? Sino también es la calidad y el entendimiento del juego y la modificación que le puede dar el jugador. Y también a la ideología del trabajo del día a día,
que también el director técnico quiera darles a sus jugadores. Que el simple hecho de que no sea que un jugador depende del equipo, sino que el equipo dependa de todos sus jugadores, que respeten una ideología de cómo jugar para que se desempeñen. Un caso curioso fue, por ejemplo, Usain Bolt, que quería meterse en el área de fútbol y se notaba, tenía la potencia, la arrancada, entre esas, pero a la hora de definir no. Pues obviamente es un caso que no se puede hablar, pero ahí se puede ver claramente el potencial que tiene este tipo de raza. Perfecto. Okay. Si me lo permite, licenciado Nils, Claro. honestamente, dígame, ¿cree capaz que en México pueda haber un competidor digno en el área de fuerzas? Sí, no, ¿y por qué? Mira, tú lo mencionaste de cierta manera, creo que no hay, ya no somos como antes, o sea, antes realmente veías la división, tú podías percatarte de quiénes eran alemanes, quiénes eran ingleses, quiénes eran estadounidenses, quiénes eran mexicanos, quiénes eran sudamericanos, tú podías notar bastante fácil y todavía lo llegas a ver a una persona de esos orígenes. Pero conforme han pasado los años, cada vez hay una mezcla más grande y cada vez van apareciendo personas que tienen un poquito de acá, un poquito de allá, y eso ha ido haciendo que haya como que personas con capacidades pues muy diversas porque tiene orígenes de diferentes lugares. Entonces, si tú me hablaras de un mexicano que a lo mejor tiene abuelos europeos y aparte tiene otros familiares estadounidenses, ahí se empieza a hacer una mezcla de factores que podrían hacer fácilmente que existiera un buen competidor en estas instancias profesionales. Pero obviamente sí, dejando claro que sí tuvo que haber ahí esa cruza genética para que pudiéramos encontrar a tal vez una persona ya muy dada en lo que es el mexicano como tal, en esas raíces. Sí puede ser muy complicado que una persona pueda lograr competir profesionalmente si no tiene estas combinaciones que ya vemos mucho en la actualidad. Espero haberte respondido tu pregunta. Perfecto. Licenciado Víctor, quisiera saber, ya me dijiste como si puedes detectar fácilmente una persona con vigorexia, este factor mental que es súper importante. Entrando en lo mismo, sabemos que la alimentación es un factor supremamente importante. Creo que en cualquier deporte la alimentación es de vital importancia, pero sabemos que ya al final, días antes de la competencia, se presentan ciertos impedimentos ya en el factor de la alimentación, donde el competidor puede caer fácilmente y a lo mejor pues ahí sí es muy difícil que se mantenga concentrado. ¿Tú cómo manejas a tu atleta días antes de la competencia con esto de la nutrición y su mentalidad? Bueno, más que nada lleva un nutriólogo. Esto es un punto que no puedes dejar pasar, que el atleta tenga un nutriólogo personalmente, que le lleve una dieta estrictamente ligada a nuestros objetivos. Y sí, como mencionas, ¿qué es lo que pasa al llegar a principios de competencia, unas semanas antes? Lo que empezamos a quitar más que nada para depletar al atleta y para que su calidad muscular se note bien, se llega a quitar mucho lo que son las azúcares. Sí se manejan carbohidratos, pero los carbohidratos y la proteína llega a ser de lo máximo que consumimos aquí. Ahora, ¿cuál es el problema en estas dietas que empiezan a hacer para depletar al atleta y para que se vea la calidad muy buena del músculo? Los problemas es que el glucógeno puede llegar a bajar muchísimo. ¿Y esto qué pasa? Psicológicamente nos afecta a nosotros. O sea, una baja de glucógeno en sangre
provoca que una persona se sienta irritada. No comer algún tipo de azúcar también te llega a poner una persona fastidiosa. ¿Y esto qué pasa? Si tu atleta viene bien motivado, esto puede hacer que caiga. Puede hacer que simplemente una descompensación en su alimentación, que coma algo que el nutriólogo no le dio, puede hacer que todo el trabajo que se hizo se pierda, ya que el sistema eh, de una persona anda muy vulnerable a cualquier cosita. Podemos notar que algunos atletas llegan a consumir alcohol a inicios de la competencia. Esto se dice que para llegar a sacar un poco más de lo que es líquidos. Y ojo, este es un punto muy importante. Cuando un atleta está llegando a su punto de competir, una semana antes, dos, se le empieza a quitar lo que es el agua y se le empieza a dar agua destilada para tratar de depletarlo lo más que puedas. Esto también influye mucho, ya que la hidratación, tenemos que estar muy bien en cuenta que la hidratación es importante y que si no tiene sales y minerales que nos ayuden y vitaminas, puede hacer que el atleta se pueda llegar a desmayar en mera competencia, que provocar problemas intestinales, que el competidor no pueda salir ni del hotel porque ya su estómago ya está deteriorado. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Por eso, como te menciono, hay que tener en cuenta un buen nutriólogo para poder tener una buena dieta para el atleta y nosotros más que nada irlo monitoreando. Tú como entrenador creo que físicamente ves a una persona cuando ya se empieza a sentir mal, cuando no está enfocada al 100%. Si vemos que el atleta no va a aguantar esa última fase de la alimentación, pues ni seguir, porque puede resultar peor. Podemos llegar hasta dañar al atleta y ya son puntos muy críticos en ese momento. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y Claro. licenciado Aldo, ¿nos puede hablar sobre el caso de Leo Messi? Bueno, en el fisicoculturismo tenemos entendido que el uso de hormona del crecimiento puede ser tachado como uso de sustancias prohibitivas para este deporte, pero ¿por qué el deporte de fútbol dejó que Leo Messi tuviera un tratamiento de este tipo de hormona? Es muy diferente el parámetro, ¿nos puede hablar un poquito de eso? Bueno, en el caso de Messi fue porque realmente él la necesitaba. Su situación estaba de que realmente se le podía ver con categorías, por el juego que él desempeñaba, jugaba con categorías de 1 o 2 años más grandes. Pero realmente la diferencia del físico, podías ver un chaval que tenía 12, 13, que parecía de tener 10. Realmente fue por uso realmente médico y en sí no fue lo que le dio, digamos, no fue el potencial que tuvo a Messi, sino se le podía ver desde muy pequeño, desde que cómo conducía el balón, desde que cómo en sus videos realmente el talento. Como te digo, nosotros los preparadores podemos dar por ejemplo, el cuerpo ideal de cada persona, llegar a su 100%, pero el talento es algo que ahora sí que uno no puede generar. Si el talento se pudiera generar, pues habría 10 Messi en un solo equipo, una selección de puros Messi. Ahí igual tenemos otro caso, que la disciplina, el trabajo duro, la constancia. Por ejemplo, como Cristiano Ronaldo es una bestia que se mata no solo en entrenar en el campo, sino también entrena fuera de él, con su alimentación, rutinas apartes. Pero sí, el talento no solo fue por la fórmula en ese sentido. Y realmente a Messi se le daba un hincapié de que era por salud, que era una recomendación médica, que ahí se podría avalar. Ok. Entonces, más que nada esto quiere decir que o sea, el deporte del fútbol lo aceptó porque es una condición médica que se le dio. Sí, porque no había como una cierta, digamos, ¿Regla? ventaja
ventaja comparado con los otros, sino porque realmente se enfrentaba con jugadores más grandes que él, o sea, no había como que si lo ponieras con categorías de su edad y que él que estuviera más alto, ahí sí se hubiera visto diferente la situación. La situación era poner un poco que estuviera a la igualdad de los demás, o sea, hablo con estaturas de que le sacaban 30 centímetros o 40 centímetros y que realmente era por que él lo necesitaba, si no se iba a quedar en ese estado un poco más bajito. Perfecto. Muy bien. Se me permite, licenciado Víctor, quiero su punto de vista. ¿Qué opina de países como en la India que el culturismo está con que alaban las deformidades, o sea, bíceps gigantes, hombros mega redondos, hasta el uso de aceite de bebé o otro tipo de aceite para generar volumen, masa? Bueno, lo que me estás mencionando de deformidades musculares que podemos ver a veces en videos utilizando estas sustancias o tipos de aceites, esto no es algo sano para el cuerpo y mucho menos es algo estético. No sé la gente de dónde saca que unos brazos deformes, hombros, hasta pectorales deformes, sea algo estético y bonito. O sea, es lo que me mencionaba el licenciado Nils, que esto ya llega a ser un tipo de vigorexia, que dado a que su entrenamiento y alimentación no les da esa musculatura, llegan a inyectarse estos aceites, lo único que hace es expandir lo que es tu piel y abultar solamente, no es ningún músculo, simplemente es como si a un globo lo inflaras de agua y listo. ¿Qué pasa con estos aceites? Que después de un tiempo llega a ser peligroso para la salud. Las moléculas de aceite se empiezan a meter al torrente sanguíneo y esto puede provocar alguna enfermedad. Esto no es nada saludable y no se lo recomendaría a nadie utilizar este tipo de aceites. Espero que haya contestado tu pregunta. Perfecto. Bueno, después de esto, licenciado Nils, quisiera saber si actualmente quién es el hombre más fuerte del mundo y cuál es su máximo récord que actualmente llega a tener esta persona. ¿Sabría los números que puede cargar en algún ejercicio específico y que ahorita sea el top 1 en su deporte de fuerza? Claro, mira, como le había mencionado hace rato, realmente hay varios competidores ahorita que son bastante buenos, presentan grandes niveles. En sí, el campeón actual del hombre más fuerte del mundo no es el mismo al hombre que se le considera el hombre más fuerte del mundo. El que tiene un récord ahorita que es como la hazaña que se llevó a cabo fue de peso muerto con 500 kilogramos. Esta hazaña la realizó Hafthor Bjornsson, que es de Islandia. Él presentó este récord hace poco y ha ganado la disciplina una vez, en una ocasión, pero se ha mantenido en el podio de los 3 mejores durante casi una década. Eso es lo que lo deja como posicionado como uno de los mejores de la actualidad. Pero también se supo que anunció su retiro hace unos días. Él se quiso retirar, ya que también algo que está ocurriendo con este deporte es que se están llegando a tales extremos físicos y pues también en tipo de sustancias que se consumen, que el cuerpo ya no está resistiendo como antes. Antes estos atletas llegaban tal vez hasta los 40 años compitiendo. Ahora se está presentando que se están retirando incluso a los 30 años. O sea, 10 años sacrificados con tal de empezar a romper marcas que antes, pues a lo mejor los atletas se tomaban un poquito de más tiempo con tal de llegar con un poquito de mejor salud. Pero
sí, esa sería la respuesta sobre esto. Bueno, licenciado Aldo, nos has estado comentando cosas muy interesantes acerca del fútbol, las sustancias y demás. Quisiera que me dijeras ya, yo creo que para cerrar, tu opinión acerca de el talento y, como tú dijiste, la disciplina. Obviamente son cosas muy importantes, pero en el momento que empiezas con las etapas inferiores, con los niños, ¿tú qué consejo les darías? ¿Cuál sería como la manera de motivarlos? ¿Cuál sería el ejemplo que tú les mostrarías para que ellos quisieran adentrarse en el fútbol? Ok. La primera, por ejemplo, en las etapas infantiles, es que realmente hay niños que realmente son muy buenos, pero a veces es el sueño frustrado de algún familiar o del mismo padre que no puede ser futbolista y entra la presión. Y esa presión genera que sea un disgusto el hacer algo que realmente te gustaba. En sí, creo que como a todos nos apasiona este tipo de cada una de nuestras áreas, tiene que ser igual con el niño, igual de mostrarle sí cierto tipo de disciplina en algunos aspectos, pero también que no pierda pues la ilusión de que también es un juego, pero en base a eso también guiarlo para que ya si realmente quiere dedicarse a este medio, que vea cuáles son los aspectos que tiene que mejorar con la disciplina. También hay factores que hacerle creer que puede admirar a jugadores que realmente no van a ser como ellos, sino que van a ser mejores, que se metan la idea de que pueden mejorar, o sea, que no quiere ser el nuevo Cristiano Ronaldo, que no quiere ser el nuevo Messi, que no quiere ser el nuevo Chicharito, el nuevo Hugo, sino que realmente se metan la idea de que son cada uno diferentes, que son cada un jugador que soy fulanito de tal y yo sé jugar así y me sé desempeñar así y yo lo hago con gusto y que me desempeño como no tengo a nadie en el campo. Son factores que pueden variar, pero como les comentaba, es a nivel cultural y entre otras cosas, pues sí llega a haber ciertos, digamos, hay problemillas ya a niveles de instituciones, a la hora de las visorías, de que a veces son por contactos que se quedan. Y también, ¿sabes lo que llega a pasar? Es que llegan a elegir jugadores muy buenos, pero los usan como para los equipos que ya están formados, como de prueba, o sea, de que con ellos los van a arrasar, literalmente son para el calentamiento de los que ya son parte del equipo, ¿sabes? Sí. Y ahí sí llega a ver la diferencia de que jugadores o visorías de otros países que vienen por jugadores, lo podemos ver en el caso de Pisuto, que vino, ni siquiera jugó apenas un partido de titular en la Liga Mexicana y a sus 17, 18 años ya está en una liga europea como es la francesa, con el Lille, y hay algo que muchos lo tomaron a mal, pero él no ocupa pasaporte comunitario, o sea, como tiene orígenes italianos, él mismo declaró que si fuera 100% mexicano no estaría ahorita jugando ahí, sino al factor de que pues contaba con que no hacía cupo de la plantilla de alguien. Son cosas que el mexicano también tiene que ver, como la mentalidad de que si se puede. Por ejemplo, en el Mundial todos estábamos emocionados de que México le ganó a Alemania, pero también a que Alemania le ganamos, o sea, realmente. Y la diferencia se ve contra Suecia, un país que un poco más rudo el físico, igual la estatura, igual la mentalidad del mexicano de que ya se creía que ya le ganamos a Alemania y ya denos la copa, sino realmente saber de que la constancia, de que es partido a partido,
pues las rachas, saber llevar bien las rachas. Si un Mundial 17 ya lo tuviste, pues vamos por el 20, igual con la mentalidad bien enfocada, de no hacerlos figuras de temprana edad. La prensa es muy culpable en ese sentido, ¿sabes? Los comentaristas, por ejemplo, en el caso, ay, Dios mío, hazme un hijo, o sea, cosas que realmente, son cosas que la prensa genera como nuestra salvación, nuestro Mesías. Son cosas que al futbolista psicológicamente, si no está preparado, se puede ver muy afectado. Son realmente futbolistas que se meten a su cabeza. Podemos ver el caso de JJ, el jugador de Chivas, que realmente él dice que va a jugar en Europa y que va a jugar en Europa. Que si no sale de Chivas para un equipo europeo, no se va a ir a ningún equipo mexicano. O sea, son mentalidades, la diferencia. La podemos ver igual con Carlos Vela. Carlos Vela es uno de los jugadores mexicanos importantísimos, pero a él realmente no le gustaba jugar al fútbol. Es ahí el sentido. Imagínate si a alguien como a él le hubiera gustado jugar al fútbol, ahí está, que hubiera pasado, pero el hubiera no existe. Claro. Son cosas que podemos mejorar en algunos casos. Ahí está la gran diferencia de Vela, que sí tuvo algunos momentos en Europa, por ejemplo en la Real Sociedad, casi a la par con Griezmann, y ahí vemos la diferencia. Uno jugando en la MLS, en el Galaxy, en Los Ángeles Galaxy, y otro jugando pues actualmente, pasó del Atlético de Madrid al Barcelona y hasta ganar un mundial, ¿sabes? Y ahí se veía que en sí que Vela tenía un poco más de potencial que Griezmann, y ve lo que pasó con la mentalidad, la idea. Esa sería mi conclusión. Perfecto. Y me gustaría, concluir contigo, licenciado Víctor, en el tema de las razas. Te doy un ejemplo, en el área del fútbol, que es un futbolista que se llama Adama Traoré. Es español, pero con orígenes de sangre africana, que está, para ser un deportista de este medio, está poder competir en tu área como culturista. O sea, se le han hecho diferentes tipos de pruebas y su incremento de la masa muscular es sorprendente para alguien. Se ve la diferencia de un futbolista normal a él. La potencia, su físico es algo que sorprende. En ese sentido, ¿cómo afecta el tipo de razas? Bueno, pues más que nada podemos notarlo en que las razas negras para el deporte del fisicoculturismo tienen un gran desarrollo muscular, ya que dado a que hay estudios que avalan que la fascia de las razas negras es más delgada, y esto da paso a que el desarrollo muscular sea muchísimo más rápido para ellos que para una persona güera, una persona de raza o tez blanca. Entonces, nosotros mismos lo podemos ver en las competiciones de fisicoculturismo de alto nivel. El Mister Olympia lo puedes detectar. La mayoría de los competidores son de tez morena, tez negra o de raza negra, ya que es muy fácil para ellos. No se les quita el cargo de que se esfuerzan mucho, como todos, pero sí tienen una gran facilidad para ese desarrollo que tienen en la masa. Y esa es la conclusión. Las razas negras llegan a ser un poquito, si quieres verlo, mejores que las razas blancas para este tipo de deporte. Y dado también que es muy diferente a lo de fuerza, como veíamos, que aquí la estatura promedio de un fisicoculturista ronda entre el 1,70 a 1,80, 90 máximo. Entonces, hay excepciones de personas de tez blanca, pero los que dominan este deporte son razas negras. Y esa sería la conclusión. Las razas negras tienen un plus que la raza blanca no tiene en desarrollo muscular. Espero te haya podido contestar esa duda que tenías. Sí influye mucho la raza. Excelente. Y para terminar con usted, licenciado Nils, quisiera saber cuál es el punto de vista que usted tiene ante su deporte, ante su disciplina, y qué consejo le daría
a una persona que quisiera iniciar en esto? Algo que a usted le hubiera gustado que le dijeran tal vez cuando estaba motivado para competir en esto, para adentrarse más como un atleta de alto rendimiento. Bueno, creo que en sí los tres estaremos de acuerdo que el trabajo siempre va a superar cualquier otra cosa. Si bien, como ustedes lo mencionan, la genética sí es un factor súper importante y nunca se debe dejar de lado, por lo menos debe de existir un buen trabajo detrás para que podamos realmente asegurar un éxito. Puedes tener toda la genética que quieras, todo el talento que quieras, pero si no lo explotaste, si no lo llevaste a potenciar, realmente a lo mejor puedes quedar sin haber competido en tu vida. Entonces yo el consejo que le diría a cualquiera es, y en sí en cualquier disciplina, es el trabajo duro. Primero creo que te debe de gustar lo que estás haciendo, como decía Aldo, usó el ejemplo del futbolista Vela, que no era apasionado. Creo que primero debes de escoger una disciplina que realmente te guste y te apasione, y después de eso la constancia y el trabajo duro va a ser la herramienta que te va a llevar a conquistar grandes cosas. Creo que ese es el factor más grande, y también como lo mencionaban, creo que la mentalidad es súper importante. El creerte las cosas, primero las tienes que creer tú. Ya si los demás no las creen, pues está bien. Pero si tú no te crees las cosas, nadie las va a creer por ti. Nadie va a imaginar que tú eres un campeón si tú no lo imaginaste primero. Ese creo que es la clave de todo. Y bueno, este fue en sí nuestro desarrollo de entrevista, donde pues realmente lo que buscábamos es hacer esto dinámico, que tuviéramos diferentes disciplinas, conociéramos al mismo tiempo los tres de ellas, y al mismo tiempo nosotros diéramos buenos datos acerca de esta. Espero que pues, les haya sido de su agrado, hayan adquirido algún conocimiento nuevo sobre todo esto. Y pues bueno, de mi parte muchas gracias por su atención, y pues espero que estén bastante bien. A continuación, si mis compañeros se pueden despedir también para ya dar por terminado la entrevista. Víctor. Bueno, les agradezco su tiempo, licenciados, que se tomaron para esta entrevista. También le agradezco a la gente que nos está viendo, y espero que sí, como decías, haber respondido un poquito a sus preguntas de nuestros tipos de deporte que manejamos. Así que muchas gracias a todos. Muy bien. Por último, compañeros, colegas, les agradezco la atención por el día de hoy. Igual a todos los que nos están viendo, espero que esto les ayude, ya sea en su ámbito como pues, entrenador o como un atleta. Igual quiero despedirme con esta frase: si quieres ver romper un límite, rompe tus límites. Que tengan bonita tarde, bonita noche, y hasta luego. Perfecto, pues ya quedó. Muchas gracias, compañero, y pues gracias por su atención, y nos estamos viendo en futuros videos. Gracias.